Tengo el gusto de saludar al profesor Raúl Medina Fernández. Fernández, buen día, ¿cómo le va? Yayo saluda. Buen día, Yayo, ¿cómo estás? Un gusto que me atienda. Bueno, como nos ocurre habitualmente, extenso currículum, Raúl Medina Fernández es profesor en prácticas de dirección, comportamiento humano en la organización, como experiencia profesional, es larguísimo, ha sido director regional de recursos humanos para Latinoamérica de Deloitte, gente a la que conozco también, director ejecutivo de Fredo, director comercial de Fredo, gerente de relaciones humanas de Shandong, del Grupo Disco. Bueno, felicitaciones, tendríamos que estar solamente con los suyos 5 minutos nada más aquí. Fernández, a los temas, no es líder quien piensa en sí mismo, ¿no? Digo, debe existir un impulso mayor que le permita discernir quién es él en sí mismo y el rol que debe ocupar para movilizar a los demás, imagino. Bueno, pienso que efectivamente hoy cuando estamos hablando de liderazgo, de alguna manera siempre la figura del líder en última instancia es el que ejerce las acciones de liderazgo. Sí. Y evidentemente el contraste entre el propio ego, que siempre está presente, y eso es indudable en todos, a la hora de realizar acciones de liderazgo, podemos poner el ego por delante o finalmente tener en nuestra intencionalidad, en nuestra motivación, en aquello que nos mueve y que nos inspira, un propósito que de alguna manera haga que motorice a las acciones, a la inspiración, a la influencia que pueda tener el líder, para que esas acciones sean acciones que verdaderamente movilicen a otras personas para que desde ellas mismas, también junto con el líder, puedan aceptar los desafíos que cotidianamente a todos se nos presentan en general en la zona de influencia que cada uno tenemos. Y esto es lo importante, porque hoy las teorías modernas del liderazgo en realidad promueven, estimulan a que cada una persona comprenda que puede ejercer liderazgo, que en la medida en que ella tiene valores, que cree que es una persona con dignidad, que puede expresarse, lo entusiasma a que sea líder en primer lugar de su propia vida y que desde de esa capacidad de hacerse cargo de la propia vida también sepamos responder a los desafíos que el entorno social, el entorno empresarial, el entorno gremial, el entorno político nos plantea a cada uno de nosotros para poder hacer escuchar la propia voz, que en última instancia eso es lo que tiene valor a la hora después de ejecutar acciones concretas de liderazgo. Ahora, esto desmitifica una cantidad de cosas cuando uno por ahí en un proceso histórico, en Sudamérica o en Argentina, relaciona el liderazgo a veces solamente con lo político o con líderes naturales, cuando usted me está hablando de un proceso de formación profesional importante. Sí, es un proceso de formación y también es un proceso de, me parece en muchos casos, de toma de conciencia y de que aquellos que de algún modo hemos tenido el don, la suerte, la fortuna, la posibilidad de formarnos más o acceder a medios que han posibilitado que nuestro conocimiento hoy sea mayor que otros, a entender que ese conocimiento en el fondo tiene que estar, diríamos, enmarcado dentro de una voluntad de servir a las personas con las cuales nosotros de algún modo u otro entramos en contacto. Y desde mi punto de vista, el mejor modo de servir a otros es ayudarlos a que ellos descubran su dignidad, su potencialidad, sus posibilidades de educarse, de formarse, de hacerse cargo de aquello que se pueden hacer cargo según sus competencias, y si no, ayudarlos a que desarrollen otras competencias si verdaderamente lo pueden hacer, para que justamente puedan ejercer de algún modo mejor ese liderazgo, ¿no? Raúl Medina Fernández, ¿cómo impacta esto en los socios, en los accionistas, en lo que se conoce como shareholder? Digo, ¿cómo llega hasta allí a interactuar? Bueno, yo creo que también depende mucho, es decir, ya hay accionistas, me estoy acordando en este momento del fundador de Southwest, por ejemplo, que tuvo muy en claro desde los comienzos de la compañía
que la ventaja competitiva iba a estar puesta en las personas, y desde los comienzos definió que de algún modo u otro las personas que permanecieran en la organización terminarían siendo socias de la organización para lograr un mayor nivel de compromiso, pero sin que necesariamente se tenga que llegar a eso. Me parece que es cuando existe en los accionistas el propósito de entender que además de la rentabilidad, que es un factor importante, sí, las personas son las que mejor van a poder ayudar al desarrollo de la organización y a su crecimiento. En general, cuando uno pregunta en materia de gestión de personas, cómo nos gustaría que las personas interactuaran en un equipo, interactuaran en la empresa, y seguramente, y eso uno lo ve cuando hace esta pregunta, a lo mejor formalmente en la clase, sí, lo primero que sale es que uno quiere tener personas motivadas, claro, sí, personas comprometidas, seguro, personas alineadas, y otros dicen con la camiseta puesta. Es verdad, es una expresión casi cotidiana, sí. Porque, claro, en el fondo cuando uno es accionista o es un gerente general, creo que es un exceso de soberbia y de orgullo personal creer que con la sola capacidad, la sola experiencia, uno solo va a poder llevar adelante la organización. Ahora, eso que se dice fácil desde el punto de vista racional, cuando después bajamos a los hechos, y ahí es más difícil, porque entra el ego del líder, entra las propias inseguridades personales. Sí. Hay un autor americano que es Peter Senge, un profesor del MIT, que escribió La Quinta Disciplina en Acción, que dice que uno de los peores males que pueden tener hoy las organizaciones es ubicar en posiciones de liderazgo, de dirección de las organizaciones, a personas que tengan en sí mismas grandes desequilibrios psicológicos, porque necesariamente lo van a transmitir al resto de la organización y seguramente no puedan crear el clima que hoy necesitan las organizaciones. Si una persona con características exacerbadas de neurotismo, de histerismo, o con una cierta psicopatía, y seguramente necesitan de otros que sean iguales a ellos, entonces tienden a contagiar ese clima dentro de la vida organizacional. Ahora, tengo una pregunta puntual, a partir de lo que acaba de decir y de algunas experiencias que he conocido, Raúl Medina Fernández, donde ¿qué se hace cuando un líder está involucrado emocionalmente con un componente del equipo que no cubre el propósito por ahí? ¿Qué tema, no? Bueno, yo creo que ahí la teoría, digamos, y la práctica te van a decir que uno tiene, que hoy se le pide al líder que tenga capacidad de separar el self del rol. Es decir, uno tiene que respetar siempre a la persona, aunque uno esté comprometido emocionalmente, porque es un amigo, a lo mejor. Sí, posiblemente. Tiene que entender que desde el rol, uno no puede ser injusto con el rol, ni tiene que ser injusto con el medio. Entonces, con gran delicadeza, con gran afectividad, incluso uno le tendrá que decir al amigo: mirá, en realidad vos no tenés las competencias para esta función, yo creí que era así, yo seguiré siendo tu amigo y ayudándote en todo, pero en esto incluso lo que estoy haciendo es ayudarte, porque a la larga lo único que harías en este rol en el cual vos no tenés las competencias es seguir complicando la vida organizacional, tu equipo terminaría reaccionando. Claro, pone en riesgo el equipo y al propio líder. Pone en riesgo al amigo. Sí, desde ya.